Onda Cero Mallorca. Onda Cero. Más de uno Mallorca. La entrevista. Esta semana ha cambiado el presidente del Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears, una institución fundamental en nuestras islas a la que nos dirigimos muchas veces para consultar todo tipo de asuntos. Obviamente en los últimos 2 años todos referentes o casi todos a la pandemia y la situación en general de los médicos del colectivo, especialmente en la atención primaria y otros temas de interés. Así que vamos a aprovechar todo ello para hablar de lo último de la actualidad informativa con quien ya es nuevo presidente electo del COMIP, el doctor Carles Recasens, que nos acompaña hoy en los estudios de Onda Cero Mallorca. Bon dia, Carles. Hola, molt bon dia. Y enhorabuena. Moltísimas gracias. Lo primero, recuerdo la última vez que hablé con usted como miembro del COMIP y también vicepresidente hasta hace poco, fue por el caso tristemente conocido de un médico negacionista que inicialmente fue expulsado del Colegio Oficial de Médicos, pero también atendió hace pocos meses a una mujer embarazada en la isla de Ibiza y el bebé acabó falleciendo, ¿no? ¿Se sabe algo más de este caso? ¿El médico ha sido definitivamente expulsado del COMIP? A día de hoy, hasta donde nosotros tenemos conocimiento y nos personamos en la causa como acusación particular, es un proceso que sigue su curso a nivel judicial, sobre todo pues el proceso del triste desenlace del fallecimiento del bebé por un parto atendido por este médico. Y en el otro caso, en el caso de la inhabilitación o la de la suspensión de la colegiación, pues este médico pues inició un proceso contencioso administrativo y este proceso pues sigue su curso y aún pendiente de resolución. Uh-huh. Bueno, el lunes pasado entrevisté al portavoz sanitario de enfermedades infecciosas de Baleares, al doctor Arranz, con quien hablábamos habitualmente de la situación de la pandemia. Y es verdad que hacía tiempo que no hablábamos y en esta ocasión fue para sondear un poco la evolución de la COVID aquí en Baleares, porque parece que nos hemos olvidado de la pandemia, pero sigue estando allí, además con el coronavirus muy, muy presente. Me decía él que finalmente el cambio de estrategia en la gestión de la pandemia en cuanto a detección y comunicación de los casos y también el cambio de cuarentenas no había sido desacertado. No dijo acertado, pero tampoco desacertado, porque no habíamos experimentado un pico de contagios, ¿no? Que era uno de los temores que tenían entre muchos colectivos sanitarios. ¿A usted le parece acertado el cambio de detección solamente de casos graves y entre colectivos vulnerables y la práctica inexistencia de las cuarentenas hoy en día? ¿Estamos conviviendo correctamente con el virus? Bueno, nosotros desde el colegio lo que entendemos es que hemos aprendido o hemos reaprendido a convivir con esta situación y sobre todo con este virus, ¿no? Hemos aceptado de una forma resignada, pero también de forma definitiva, que este virus está aquí para quedarse y que el comportamiento del virus pues será igual que otros virus, y iremos aprendiendo y tomando las medidas que sean oportunas, necesarias y sobre todo lo más importante, que sean proporcionales, ¿no? Porque a veces, pues, cuando uno toma de medidas demasiado restrictivas, es inevitable que acaba teniendo consecuencias en otros ámbitos, como puede ser el ámbito, pues, económico, familiar, social y educativo. Está claro, pero vamos, que hemos hecho bien en gripalizarlo, ¿no? Que es lo que se dice ahora. Llegó el momento y estamos en ello. Bueno, desde un punto de vista social, yo creo que esto era un clamor, ¿no? El gripalizar, ¿no? El normalizar, ¿no? El incluso, pues, aceptar una cierta exposición, ¿no? Hay mucha gente que ya está resignada y dicen, bueno, pues tarde o temprano sé que me voy a infectar, ahora pues me siento más protegido, ¿no? Me siento más cubierto y en el caso de que la cosa empeore, pues la gente siente que ahora mismo el sistema sanitario, tanto el ambulatorio como el hospitalario, tiene capacidad de respuesta,
Fíjese, Carles, doctor Recasens, en Onda Cero aquí estuvimos colaborando con el COMIP durante toda la pandemia en una campaña de promoción precisamente del uso de la mascarilla y también de ánimo o llamamiento a la población a vacunarse. Y ahora mismo tenemos unas tasas de vacunación altísimas, falta el refuerzo, nos lo contaba también el lunes pasado el doctor Arranz, y hay que insistir en ello, en la tercera dosis para quienes no se la hayan puesto, o la de refuerzo, y después en el uso de la mascarilla, que ya ha quedado relegado solamente a algunos espacios públicos como el transporte o los hospitales, ¿no? Yo le pregunto directamente, de momento parece que nos va bien, ha habido un pequeño repunte de casos, pero desde luego no graves, un también ligero repunte de hospitalizaciones. Nos decía el portavoz de enfermedades infecciosas el lunes pasado que probablemente en el verano tendremos otro pico de contagios, pero sin mayor temor, ¿no? Sin abandonar la prudencia, pero de momento que no había un aumento preocupante de los casos. ¿Usted lo ve así? Y si lo ve así, ¿ha llegado el momento también de retirar del todo la mascarilla de esos espacios donde sigue siendo obligatoria? Nosotros desde el colegio, durante estos 2 últimos años, hemos asumido, ¿no?, que las decisiones que tomaba el gobierno estaban muy vinculadas a lo que era el estado de salud de nuestras estructuras sanitarias, de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, porque al final estas infraestructuras no son infinitas. A día de hoy tenemos la gran ventaja de que estas infraestructuras o estos hospitales gozan de una buena salud, que tenemos capacidad de respuesta. Quizás lo que goza de menos salud sería el estado de salud de los profesionales, ¿no? Estos médicos y estas enfermeras, que no nos tenemos que olvidar que han trabajado mucho, que han sufrido mucho, que sufren mucho y que por su vocación y por su profesión seguirán sufriendo, ¿no? Quizás ahora, pues desde el colegio tenemos muy claro que ahora lo que toca es cuidar al cuidador, ¿no? Cuidar a ese profesional sanitario, ¿no? Las medidas actuales de las autoridades sanitarias pues nos parecen proporcionales, ¿no? O sea, no nos parecen proporcionadas, ¿no? Entendemos pues que ahora mismo las restricciones que tenemos pues son mínimas, por no decir casi inexistentes. El hecho de tener que utilizar la mascarilla en espacios muy reducidos, espacios públicos donde se aglomeran mucha gente o que hay mucho intercambio de personas, o espacios públicos donde hay personas en riesgo, personas especialmente vulnerables, pues nos parecen medidas acertadas a día de hoy. A día de hoy mantendría la mascarilla en esos espacios hasta que haya un cambio, ¿no? Hablaba usted de la salud de las instalaciones y de los sanitarios, y quizás son los sanitarios, los profesionales sanitarios los que no gozan de tan buena salud, decía usted. Hablemos de la atención primaria, que es donde peor están, ¿no? A no ser que me diga usted lo contrario, los profesionales sanitarios, sobre todo los médicos, por un grave problema de falta de recursos y falta de personal también. Lo han denunciado los sindicatos, de hecho se siguen manifestando periódicamente en favor de la atención primaria. ¿Cómo se soluciona el problema estructural que tenemos en la atención primaria aquí en Baleares? ¿Con más inversión, con más atención y cariño? No hay una solución, pero sí varias, y parece urgente que ya se tome alguna, ¿no? La situación de atención primaria es una situación complicada, pero ya no solo en el presente, en el día de hoy, sino en los últimos meses, como incluso en los últimos años. Las diferentes sociedades científicas y los sindicatos hace años que están reclamando, pues recuerdo hace años pues el tema de los minutos, ¿no? Hay ciertas comunidades autónomas de que hablan que tienen 4 minutos o 3 minutos o 5 minutos por pacientes, ¿no? A veces nos enfrescamos en batallas o en dialécticas de que si necesitan más minutos por paciente. Al final, una de las reclamaciones que a mí me han transmitido, que nos han transmitido durante estos últimos años, es que el médico de atención primaria lo que quiere hacer es de médico, ¿no? Que es recuperar esa labor de médico y no en lo que se está convirtiendo, en lo que se ha convertido, que es una labor
hiperburocratizada, ¿no? El médico de familia parece que tiene que estar más tiempo mirando el ordenador, rellenando papeles, rellenando formularios, que no, pues atendiendo a la persona, ¿no? Que al final es lo que quiere cualquier médico, y especialmente el médico de atención primaria. ¿Y por qué hay cada vez menos médicos que quieran ser médicos de familia? Pues quizás probablemente por esta hiperburocratización, ¿no? Este exceso de papeleo, también ese exceso de cupos, ¿no? Muchos médicos de familia se quejan, ¿no? De que las ratios de profesional por habitantes son excesivas cuando nos comparamos con otras comunidades autónomas que son más benevolentes en ese sentido. ¿La solución cuál es? La solución pasa por una parte educativa de la población general, pero sobre todo también por una parte de financiación, ¿no? Hace años que se está hablando de que la primaria está infradotada, cuando al final nos vanagloriamos y nos enorgullecemos de esa atención primaria, ese sistema, esa primera barrera, ¿no? De atención cercana a la familia, cercana a la población, pero quizás lo que nos tenemos que plantear es si hemos cuidado esta primera barrera. Claro, pero es que la prueba la tenemos en las últimas oposiciones. Han salido los MIR y los que menos se quieren quedar en la atención primaria para hacer el MIR, ¿verdad? Hay cada vez más vacantes. El IPSalud intenta captar nuevos médicos en atención primaria. Pues he leído incluso por ahí reduciendo las guardias, el tipo de guardias, o aumentando un poco las condiciones salariales, pero poco margen tiene, ¿no? Claro, cuando uno lee informaciones de este tipo, los ciudadanos nos pensamos, bueno, ¿qué pasa con la atención primaria? ¿Nos vamos a quedar sin médicos de cabecera? No creo que el modelo de futuro pase porque desaparezca la atención primaria. Es más, la atención primaria es tan necesaria como una atención hospitalaria, ¿no? Pero quizás incluso diría que es más esencial, ¿no? Como primera barrera, como esa atención cercana. Uh-huh. Sin duda que la solución es compleja. La solución tiene que venir de la mano de las sociedades científicas, que son los que realmente conocen de primera mano y al detalle cuál es la situación, qué otros modelos son planteables, qué soluciones hay a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Porque sí que es verdad que no todo es dinero, ¿no? No todo es decir, pues voy a invertir X millones de euros y tendré el problema resuelto, ¿no? Se habla mucho de inversión en infraestructuras. Es verdad que los centros de salud, hay centros de salud que se tienen que cambiar, hay centros de salud que se tienen que crear, pero al final no hacemos nada creando nuevos centros, construyendo nuevos centros, si no los dotamos de profesionales. Y ahí tenemos un reto, que es el de atraer a ese médico o fidelizar el médico que se está formando aquí, el médico de atención primaria, para que quiera quedarse aquí en Mallorca a trabajar. ¿Y cómo se va a quedar el médico en Mallorca a trabajar cuando se triplican los costes, por ejemplo, por la insularidad, el acceso a la vivienda, y también ahora el idioma, el requisito del catalán, es decir, el catalán se ha vuelto a convertir en un requisito? ¿Esto supone un problema, esto último, para la contratación de profesionales sanitarios? Probablemente puede suponer un problema a la hora de contratación. También quiero decir, dentro de lo que es el colectivo médico, no es un problema el tema lingüístico, ¿no? Quizás el gobierno, ¿no? En este caso las autoridades sanitarias, sí que es verdad que tienen que ser muy conscientes de cuáles, y a mí me consta que son conscientes de cuáles son las dificultades, los hándicaps de vivir aquí en Mallorca, ¿no? Mallorca, Menorca o Ibiza, vivir islas. Aquí en las islas, pues tiene unos pros y unos contras, ¿no? Tiene unas virtudes, ¿no? Como es vivir en este paraíso,
pero también pues tiene unas dificultades como es el acceso a la vivienda, el precio del coste de la vida, que es elevado. El médico, para venir aquí a trabajar, lo que se le tiene que ofrecer son unas buenas condiciones laborales, ¿no? Y a nosotros pues a veces lamentamos desde el colegio tener que hacer hincapié en este aspecto, ¿no? Porque parece que nosotros no podemos recriminar este tema de condiciones laborales, pero al final es la realidad. Si aquí ponemos unas buenas condiciones laborales, tanto en estabilidad, ¿no? O sea, y esto quiere decir contratos largos e indefinidos, como en sueldo, esto acercará a muchísimos médicos que están en la península o hará que muchos médicos que se han ido fuera a Europa vuelvan otra vez aquí al paraíso que es las Islas Baleares. Está claro. Y después hay muchos sanitarios que compaginan su actividad en la pública con la privada. Y pasa algo curioso en nuestras islas, que somos una de las comunidades autónomas con más número de habitantes con un seguro privado, y en los últimos años algunos sectores públicos, sobre todo, y políticos se han dedicado a demonizar la privada. En su discurso ayer ante los medios, en el acto de presentación, apostó usted también, entre otras cosas, por la colaboración real entre la pública y la privada, cosa que durante la pandemia muchos vimos que no se estaba dando. Aquí en Baleares, yo hace 20 años que estoy aquí en Baleares, y la lectura que nosotros hacemos desde el colegio es que la sanidad pública y la sanidad privada tienen una relación fraternal, ¿no? Aquí en Baleares coexisten de una forma amistosa, y es más, muchas veces y en muchísimas ocasiones la sanidad pública puede hacer frente a grandes olas o a grandes cargas de trabajo gracias a las estructuras de sanidad privada. Con lo cual, nosotros desde el Colegio de Médicos nos parece un error el demonizar y atacar a lo que es la sanidad privada, algo que desde aquí, desde Baleares, y yo desde el colegio, creo que podemos estar muy orgullosos de la sanidad pública que tenemos y también de la sanidad privada que tenemos, y podemos estar muy orgullosos de esa relación equilibrada, ¿no? Y de coexistencia que mantienen los dos sistemas. Ya por último, como presidente del COMIP, un asunto delicado para muchos profesionales que traspasa de lo político a lo público, a la sanidad pública, ¿no? Se ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la nueva ley del aborto, que entre otras muchas cosas contempla que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paternal o maternal. Vamos a ver qué pasa durante la tramitación parlamentaria. ¿Va a haber muchos médicos objetores? ¿Qué opina del nuevo texto? Nosotros desde el colegio desconocemos si va a haber muchos, pocos o unos cuantos, pero que va a haber médicos objetores, los hay a día de hoy, ¿no? Y los médicos estudiarán en ese sentido esta ley. Nosotros desde el Colegio de Médicos pues estamos estudiando esta ley y cómo se realizará la tramitación y cómo seguirá su curso, de cara a poder hacer un posicionamiento, no sé si unánime de todos los colegios de médicos, pero sí que estoy convencido que los colegios de médicos, a través de la Organización Médica Colegial, tendremos nuestro posicionamiento y alzaremos nuestra voz y daremos nuestra opinión como nos toca hacer, porque creo que es nuestro deber. ¿Y cuál es la sensación que usted tiene inicialmente sobre lo que se ha presentado y sobre lo que oye y se comenta dentro de su colectivo y en el colegio? Bueno, al final es, no sé si lo definiría como otra vuelta de tuerca más, ¿no? A una ley, a una situación que entendemos que a nivel social, y por qué no decirlo también a nivel sanitario, pues levanta mucha polémica, ¿no? Con lo cual es poner otra vez encima de la mesa un tema o una situación que generará seguro mucho debate. Espero o esperamos desde el Colegio de Médicos que pueda ser un debate enriquecedor, ¿no? Cosa que a veces, pues a nivel de nuestros dirigentes parlamentarios, ¿no? A veces no acaba de ser todo lo enriquecedor que debería ser, pero pues esperamos que así sea.
Bueno, llegó el momento de planteárselo quizás. Es que en Baleares, según las estadísticas, el año pasado abortaron algo más de 2.000 mujeres y la mayoría superan los 20 años. Quiero decir que hasta qué punto este debate era necesario para levantar ampollas ahora, o sí cree que es sano volver a abrir el melón en estos momentos. Fíjate, es como cuando salió la ley de la eutanasia, ¿no? Nosotros nos posicionamos a nivel de Colegio de Médicos de aquí de las Illes Balears como que no era el momento, ¿no? Estábamos en plena pandemia, ¿no? Nosotros lo que exigíamos era poder poner este tema encima de la mesa para poder debatirlo, que es la única forma de crecer que tenemos como país y como sociedad, debatiendo las cosas, ¿no? No sé si quizás este es el mejor momento para poner este tema encima de la mesa. No sé si la gente está como para debatir estos temas. Sí que es verdad que esto es un indicador de como una cierto retorno a la normalidad, ¿no? Volvemos a hablar de los temas que hablábamos antes de pandemia, ¿no? De las tramitaciones de ley, de las nuevas leyes de educación, ¿no? Quizás pues es un signo de normalidad hasta en esto, ¿no? A nivel informativo. Bueno, pues de normalidad también es un signo de normalidad esta entrevista que acabamos de mantener con el nuevo presidente electo del Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares, el doctor Carles Recasens. Mucha suerte y muchos éxitos en este nuevo mandato. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Onda Cero Mallorca.